Nuestra actuación principal es en la causa Huincul, que le llamamos, que son las recuperaciones de las tierras que están lindantes con el lago Mascardi. Nosotros tenemos esa causa, donde hay un delito de usurpación, y una docena de causas conexas a la misma. Lo citamos el día de hoy porque hoy declaró el último de los imputados en esta causa, en lo que nosotros llamamos la causa Huincul, que es Gonzalo Coña. ¿Y por qué lo citamos justamente hoy? Porque a partir de esta última declaración es que nosotros nos encontramos con pruebas muy importantes que hacen no solamente a las defensas que nosotros tenemos, sino también a una situación específica que tiene que ver con la muerte de Rafita Nahuel. En la causa Huincul hay dos hechos que se le imputan a algunos de los que están ahí. Un hecho de usurpación que originó en su momento una salvaje irrupción de fuerzas federales que se llevaron a gran parte de las mujeres y los niños que estaban en ese lugar. En esa causa nosotros intervenimos también. Esa causa fue caratulada usurpación y es una causa donde están procesados, algunos procesados, y esa causa está apelada. Nosotros mañana tenemos que ir a la Cámara Federal de General Roca a sostener la apelación. Pero a su vez, en una maniobra que hasta ahora nosotros nos confundía y ahora entendemos por qué, lo que hizo la justicia federal es imputar también por usurpación a un grupo de mapuches que en realidad no tenía que ver con la primera usurpación. Era un grupo que básicamente había ingresado ahí el día 25. Ustedes recuerden que la usurpación para la justicia es a partir del día 10. Este grupo había tomado conocimiento de la situación, son mapuches, son hermanos de sangre, de espiritualidad, por convencimiento y por historia con los compañeros de la Huincul, y tomaron conocimiento de la existencia de presos el día 23, como todos saben, que se llevaron a las mamás y a los niños. Estuvieron el día 23, el día 24 también activando. ¿Quiénes estaban en este grupo? Esto es importante. Estaba Joana Coloán, la hija de María Nahuel, Gonzalo Coña, Rafita Nahuel, el primo de Joana, y algunos otros más, varios más. Ese grupo el día 25 ingresa efectivamente, ellos lo reconocen, ustedes van a leer estos testimonios que son sellados, que son los testimonios que acaban de prestar ante el juzgado federal. Hoy acaban de prestar estas testimonios, por eso antes no teníamos esto. ¿Qué dicen ellos? Efectivamente, nosotros no usurpamos Huincul, nosotros fuimos a Huincul mucho después de la usurpación, que fue el día 25. El día 25 nos juntamos, nos dijeron que había penicilamina ahí adentro, juntamos ropa, comida, ingresamos a eso del mediodía, a la luz del día, a eso de las 3, 4 de la tarde nos encontramos, le entregamos la ropa y la comida y bajamos. Porque hasta ahora la versión que tenemos es la de los albatros. Y la actitud de la justicia federal y sobre todo la Fiscalía Federal tendenciosa que tiende a sacar responsabilidades a los albatros. Bajamos, serían las 4, 4 y media, el mismo grupo que ingresó. Le dimos la comida, la ropa y bajamos. Cuando bajamos, cuando ya estábamos cerca de la entrada, se nos aparecen una docena de personas, algunas encapuchadas, fuertemente armadas, con uniformes que nosotros desconocíamos, sin decir aguabá, sin invocar orden alguna de ninguna autoridad, sin dar voz de alto, sin mencionar quiénes eran. Ellos dicen acá, lo van a leer ustedes, si nos hubieran dicho, miren, nosotros somos, quédense quietos, si íbamos a bajar de otra forma. No teníamos armas de ningún tipo, no portamos con nosotros ningún objeto susceptible de producir heridas a nadie. Concretamente no hubo enfrentamiento, lo que hubo fue una masacre, una emboscada
donde los tipos no dijeron nada y le empezaron a tirar. Explican los dos, Joana y Gonzalo, los dos dicen básicamente lo mismo, con alguna variación en el lugar donde estaba cada uno. Al primero que hieren prácticamente es a Gonzalo, que tiene un tiro, que lo tiene actualmente, le atravesó parte del brazo. Gonzalo ve caer a Rafita, también Joana, que estaba a un costado, o sea que los tiradores de los albatros agruparon los tiros, estaban los tres juntos, eso se llama agrupar una serie de disparos, agruparon todos los disparos en un mismo lugar, y Joana dice acá que ella se mueve para verlo mejor a su primo, y ahí es donde recibe un disparo que si hubiera estado parada de frente, hoy estamos lamentando 2 muertes en vez de una. El tiro le atravesó el hombro, sin ninguna consecuencia, pero si hubiera estado mejor posicionada, le hubiera atravesado el pecho. Recogieron a Rafita, todo esto lo van a leer ustedes, recogieron a Rafita y tuvieron que subir un poco montaña arriba para preservarse. Según dicen los dos, los albatros tiraron, no dejaron de tirar en ningún momento y empezaron a replegarse tirando. Los dejaron donde estaban, ni siquiera fueron a verificar si había heridos, si había muerto, nada. Directamente los dejaron abandonados, heridos, y se fueron. Cuentan ahí lo que todos sabemos, A partir de ahí, todos sabemos lo que pasó. Pero ellos lo ratifican, que es que improvisaron una tabla, una camilla. Dicen algo que hasta ahora nosotros no sabíamos, que Rafita se sentía ya herido de muerte, que habla con su prima, que su prima le quiere hacer respiración artificial y ve que tiene toda la espope sangre, que tiene los pulmones ensangrentados, y que les dice Rafita 2 o 3 veces, yo quiero morirme acá, incluso se quiere tirar de la camilla, dice, yo me quiero morir acá, y lo bajan, y a partir de ahí sabemos lo que pasó. Improvisan la camilla, ellos dicen que lo van bajando. Cuando lo van bajando aparecen otra vez personas armadas, esta vez sí uniformadas con uniformes conocidos, suben de nuevo, deciden que Fausto y Lautaro sean los que llevan la camilla y el resto es todo conocido, ¿no? Todo esto que yo estoy diciendo está acá en las 2 declaraciones que hoy prestaron los 2 imputados. Eso es lo que pasó. Hasta ahora, nosotros estas declaraciones, ¿por qué las queremos hacer saber a la prensa? Y también se las vamos a dar a los colegas que investigan la causa de Rafita. Porque la verdad que tememos por los dos. Tememos por Joana y tememos por Gonzalo. Tememos o que les pase algo por derecha, que les pase algo por izquierda, que los detengan, que los extorsionen. Tememos por ellos. Y entonces, por eso les agradecemos muchísimo a ustedes, porque son la garantía que transmitiendo esta información, y si nosotros tenemos alguna responsabilidad profesional por darles a ustedes información que es de la causa, la vamos a asumir. Que nos sancione, que haga el juzgado lo que quiera con nosotros. Preferimos nosotros darle esta información a ustedes y hablar de frente a mar ahora, y no guardarnos esta información y que después el día de mañana tengamos que lamentar alguna situación que no queremos, ¿no? Tenemos, de hecho, en este conflicto mapuche tenemos 2 muertos, uno acá y otro en Cuyame. Independientemente de los resultados de la pericia, que sea cierto o no sea cierto, que tuvo 70 días Maldonado ahí, lo concreto es que había un corte de ruta y hubo un enfrentamiento con la gendarmería, y como consecuencia de ese enfrentamiento murió Santiago Maldonado. Es decir, llevamos 2 muertos, ¿no? Y nosotros no queremos que haya más. Nosotros, la gremial de abogados, lo que ha dicho permanentemente, lo que tiene dicho es que los conflictos territoriales se resuelven en una mesa de negociación, no se resuelven a los tiros. Y que los conflictos territoriales, cuando se intentan resolver con violencia, como lo han venido resolviendo hasta nosotros, pueden durar eternamente. No, de civil no estaban, era una fuerza que ellas no tenían insignias, y el color de los uniformes dice que no los habían visto. No, está bien. Está muy bien la pregunta. Sí, no eran de civiles, claro. No, eran de una fuerza. Incluso una de las cosas que dice Joana, sobre todo Joana, que los vio más de cerca, dice que usaban cascos y que los cascos tenían cámaras de video. Habría que preguntarle a los colegas que llevan o a los que llevan o al juzgado que lleva la causa de Rafita, dónde están los videos que ellos mismos grabaron,
Porque lo que nos dicen los dos es, si ellos grabaron los videos en sus cascos, ¿dónde están esos videos? ¿No? Si la Cámara resuelve haciendo lugar a las apelaciones, ¿es Moldes el que vuelve a la instrucción? Es decir, ¿Moldes retoma la instrucción? En principio sí, salvo que lo recusen. Salvo que sea recusado por algo, en principio le corresponde a Moldes, sí. ¿Esta declaración va a formar parte de la causa principal o es como una causa conexa? Esta declaración la acaban de brindar en la causa Wincul. En la causa Wincul, en la causa de la toma de los terrenos, de la recuperación de los terrenos Macalde. Después, si el juez, que es el mismo que lleva la causa Rafita, para criterio honesto, debería agarrar esta declaración y llevarla a la causa Rafita, llamémosle la causa Rafita. Porque en esa no declararon ellos. No, porque no tienen por qué declarar, ellos están imputados. Acá están imputados. Como testigo, no lo citaron. Porque son testigos presenciales, nunca lo citaron. A pesar de que el médico que atiende a los dos adentro, el 26, estaba en perfecto conocimiento del juzgado de que ellos dos habían estado heridos adentro y en ningún momento fueron citados a declarar testimonialmente. Es más, por eso no es ningún secreto. Es más, la identidad de Coña, por ejemplo, la revela el médico. O sea que ellos podían, lo que hicieron es, en vez de citarlo como testigo en la causa Rafita, lo citaron como imputado en la causa Wincul, ¿no? Esas pillerías que suelen hacer. ¿Creen que va a tener algún tipo de repercusión, digamos, este tipo de declaraciones, teniendo en cuenta, bueno, que por ahora la causa está siguiendo el rumbo de las declaraciones de los albatros y hay como también una decisión, una línea política por parte del gobierno nacional de derivarlo a un enfrentamiento? Sí, debería tenerla. Nosotros probablemente mañana, que tenemos que ir a la Cámara de Roca, exclusivamente por la cuestión Wincul, probablemente acompañemos estas copias como lo que se llama jurídicamente hecho nuevo, ¿no? Es decir, hecho nuevo es una situación que uno toma conocimiento inmediatamente y que sirve al proceso. En este caso nosotros lo acompañaríamos para el proceso de la Wincul y después sabrán el juzgado y la fiscalía qué es lo que van a hacer con estas declaraciones. Es más, no sabemos si la van a incorporar. Nosotros tenemos, como ustedes ven acá, los dos testimonios sellados, o sea, nos recibieron las declaraciones. De ahí a que las incorporen, eso es una cuestión del juzgado. Deberían incorporarlas, ¿no? Nosotros vemos todos los días en causas nacionales de mucha repercusión, donde expresidentes, exministros son citados a declarar, me niego a declarar y entrega un escrito como este caso. Generalmente la justicia federal, o al menos la justicia federal de la capital en Comodoro Pi, aceptan esto. No sabemos si Molde lo va a aceptar. Bueno, la intención también de ustedes es dejar en claro que no hubo enfrentamiento y por otro lado que Rafael Nahuel fue asesinado sin resistirse. Ninguna resistencia, lo que ellos dicen acá, lo van a leer ustedes. Nosotros bajábamos, la intención nuestra es entrar por el lugar donde salir por el lugar donde habíamos entrado, plena luz del día, sin ninguna resistencia, sin portar armas, sin nada. Y directamente lo que nos hicieron fue nos encontramos con un grupo de personas armadas que comenzaron a dispararnos intermitentemente y eso es lo que pasó. Mataron a Rafita y hirieron a los otros dos. Eso es lo que ocurrió y eso es lo que nosotros hasta ahora, como nunca habíamos intervenido en la otra causa, no teníamos por qué. Esta vez cuando nos enteramos hoy mismo de esto, le damos a conocer a la prensa y supongo que la justicia y la justicia federal, el juez federal y la fiscal tendrán que resolver en función de eso. Primero si lo aceptan, después si lo remiten a la causa, que por otro lado están ellos, también son lo mismo, ¿no? Cosa que nos sorprende porque viene la pregunta tuya en el sentido de que deberían excusarse y que sea otro magistrado el que entienda esa causa, pero bueno, eso no es una cuestión nuestra hasta ahora. Hasta hoy, la gremial de abogados no participó en la causa Rafita. Más adelante no sabemos, pero hasta hoy, y además por un respeto a los colegas que vienen participando, que también son de una organización de abogados y además con los que tenemos buena relación. Bueno, yo como tía de Rafael Nahuel lo único que pido y seguimos pidiendo justicia. Queremos que el que mató a mi sobrino esté preso para tener un poco más de tranquilidad. Como sabemos, como mapuche, nosotros siempre fuimos discriminados, siempre fuimos avasallados en nuestro territorio y hasta el día de hoy seguimos pasando la misma
razones, circunstancias, justicia que sufrieron nuestros mayores. Así que ojalá la justicia, el Estado se cumpla y que esto que mataron a mi sobrino, que no hubo enfrentamiento, porque nunca hubo enfrentamiento, fueron ellos con sus armas y bueno, como decía el abogado, ahí fue mi sobrino asesinado y bueno, los dos Lamuene, mi hija y el Lamuen, que estuvieron heridos. Solo quiero decir, ojalá que se haga justicia y recalcar una vez más que nosotros en Ihuincul no nos vamos. No queremos que yo, como soy la persona mayor que está ahí, no quiero que haya ningún muerto más, pero si se fuera, estamos preparados también y defender el lugar y bueno, con nuestra propia vida también. Seguir defendiendo, seguir resistiendo en el lugar no se abandona. También tienen que saber que en el lugar hay niños, que hay menores, que hay gente mayor, aparte de mí hay otras personas más mayores que mí. Así que sepa la gente y la sociedad que donde están en el Ihuincul. Y día a día estamos siendo avasallados por la gente que va a atropellar ahí. Ayer nomás hubo personas que se acercan al lugar tratando de provocarlo. Nosotros decimos que debe ser mandado por la federal. Ayer querían de entrar, sacar las banderas del lugar, las banderas que dice que se está relacionada a mi sobrino. Y siempre, no es la primera vez, casi toda la semana están entrando gente a tratar de provocarnos, a qué hora los enojamos, a qué hora... La única arma que podemos llegar a tener para defendernos son las piedras. Allá en el Ihuincul no hay arma, como se salió a decir hace poco también. Queremos defender el lugar y yo quiero que haya justicia. Más que todo para que, refiriendo a mi hermano y a mi cuñada, que puedan tener un poco de tranquilidad ellos. Más que todo me pongo en el lugar de mi cuñada. El dolor de madre de no tener un hijo hoy en día y que un hijo que era joven, que tenía toda una vida por delante, por seguir y todo un sueño, de la noche a la mañana le sacaron todo su sueño. Así que bueno,